Nos situamos en los Estados Unidos, a inicios de la década de 1960, en una época donde las leyes segregacionistas aún limitaban profundamente los derechos de las personas afroamericanas. En ese contexto histórico marcado por la discriminación racial, los afroamericanos no podían ejercer libremente su derecho al voto, y muchas mujeres negras se ganaban la vida como empleadas domésticas en casas de familias blancas. Una de ellas es Aimee Clark, una mujer afroamericana de edad madura que lleva años trabajando como criada. Ella misma se encarga de narrarnos su vida, marcada por generaciones de servicio. Su madre también fue sirvienta, y su abuela había sido esclava. Aimee ha dedicado su vida a criar bebés blancos, un total de 17 hasta el momento. En el presente, cuida a una pequeña hija de Elizabeth LeFoll, la mujer blanca para quien trabaja. En paralelo, conocemos a Eugenia Skeeter Phelan, una joven blanca que regresa a su ciudad natal luego de estudiar en la universidad. Skeeter sueña con convertirse en escritora profesional, y con ese objetivo consigue un empleo como columnista en el periódico local, redactando una sección dedicada a consejos domésticos, recetas, limpieza y cuidados del hogar. Después de lograr este empleo, Skeeter se reencuentra con sus amigas de la infancia, Elizabeth y Hilly Holbrook. Antes de su reunión, vemos una escena inquietante. Hilly, quien también tiene una criada llamada Minnie Jackson, mejor amiga de Aimee, le marca el rollo de papel higiénico que utiliza, sospechando que ella usa el baño de los huéspedes. Minnie, molesta, empieza a llevar papel higiénico desde su casa sin que Hilly lo note, un claro reflejo del trato humillante que recibe. Durante la reunión, Skeeter intenta hablar con Aimee, interesada en que le proporcione consejos y recetas para su columna. Elizabeth se muestra reacia, pues teme que eso distraiga a Aimee de sus labores, pero al final lo permite. Mientras conversan, Aimee recibe una llamada de una mujer llamada Celia Foote, quien pregunta si ella conoce alguna sirvienta disponible. Aimee responde que no, y termina la llamada. Al contarle a Elizabeth quién llamó, Hilly reacciona con disgusto. Celia resulta ser la nueva esposa de Johnny, el exnovio de Hilly, y la rivalidad entre ambas mujeres es evidente. Hilly la desprecia y la llama vulgar, sugiriendo que Celia es una mujer sin clase que robó al hombre que pudo haber sido suyo. En la reunión, Hilly empieza a exponer su racismo abiertamente. Se queja de que las sirvientas utilicen el mismo baño que los blancos dentro de la casa, argumentando que podrían contagiar a sus familias con enfermedades. Propone una ley en la Asociación de Blancos que obligue a construir baños separados para los trabajadores domésticos afroamericanos, colocándolos fuera de las viviendas. Mientras lo dice, Aimee escucha en silencio la humillación. Más tarde, mientras las demás mujeres están distraídas, Skeeter se disculpa con Aimee por lo sucedido y le pregunta si estaría dispuesta a colaborar con ella en un proyecto más personal, una recopilación de testimonios sobre la vida de las sirvientas. Aimee, intrigada pero cautelosa, acepta ayudarla, aunque solo con temas básicos de limpieza y recetas. La conversación con Aimee revive en Skeeter recuerdos de Constantine, la criada que la cuidó durante su infancia y a quien adoraba profundamente. Al regresar a casa, Skeeter le pregunta a su madre por Constantine, pero ésta la evade, alegando que renunció sin más. Skeeter no queda convencida y más tarde intenta obtener información de Aimee, quien le revela que Constantine pertenecía a su misma congregación. Está en nuestra congregación. Elizabeth, por su parte, le pide a Skeeter que publique una campaña de caridad en el periódico, enfocada en recolectar ropa para personas necesitadas en África. Skeeter promete hacerlo y se despide de Aimee con la promesa de regresar al día siguiente. Cuando vuelve a casa, encuentra a su madre probándose vestidos y pelucas. Skeeter solo quiere saber qué ocurrió con Constantine, pero su madre cambia de tema, recordándole que está envejeciendo y que debería conseguir un marido. Le pregunta si puede probarse el vestido que ella lleva y, con un tono manipulador, le dice que escriba algo bonito sobre ella cuando muera, insinuando que será una hija solterona. Más tarde, su madre expresa preocupación porque ha leído en un artículo que algunas jóvenes se vuelven antinaturales, una insinuación homofóbica, y le recomienda un té de raíces como supuesta cura. Molesta, Skeeter sale de la casa, pero antes su madre le recuerda que debe vestirse bien porque pronto llegarán su padre, su hermano y la prometida de este. Al reencontrarse con su padre, Skeeter vuelve a preguntar por Constantine, y por fin entiende que su madre le ha mentido. Su padre le deja claro que, para ellos, Constantine era simplemente una empleada más. En su interior, Skeeter se llena de rabia y tristeza por no haber podido despedirse de la mujer que la crió. Más decidida que nunca,
Skeeter contacta a una editorial importante para presentar su idea de un libro que dé voz a las sirvientas afroamericanas. La editora le advierte que será difícil conseguir que alguna hable, por el miedo y el riesgo que implica, pero Skeeter le asegura que ya cuenta con alguien, Ivy Lane. La editora acepta leer lo que consiga, pero le deja claro que necesitará al menos una docena de testimonios para considerar la publicación. Skeeter se encuentra con Ivy Lane en casa de Elizabeth y le habla nuevamente sobre el proyecto. Esta vez le pide que comparta su experiencia trabajando con Elizabeth, prometiéndole que todo será anónimo. Ivy Lane duda, pero antes de responder, llega Elizabeth acompañada de su esposo, y le dice a Skeeter que no quiere que siga hablando con Ivy Lane. La historia da un giro cuando vemos a Minnie enfrentando una tormenta mientras necesita usar el baño. La madre de Healy le dice que puede usar el de dentro, pero Healy sospecha e intenta atraparla en el acto. Cuando lo logra, despide a Minnie de inmediato, humillándola públicamente. Al día siguiente, Ivy Lane cuida a la niña mientras recuerda que ese mismo día un tornado mató a varios hombres, tanto blancos como negros, reflexionando que Dios no distingue entre razas cuando se trata de enviar una tragedia. Minnie, sin empleo y desesperada, va a casa de Healy a enfrentarla, ya que Healy ha dicho a todos que Minnie es una ladrona, haciendo imposible que encuentre trabajo. Minnie le cuenta a Ivy Lane que le dio su merecido a Healy, pero no entra en detalles. Poco después, llega el esposo de Minnie, quien la golpea mientras Ivy Lane escucha la agresión por teléfono. ¿Ahora qué hiciste, ¡Minnie! Al día siguiente, Skeeter vuelve a casa de Ivy Lane para comenzar la entrevista. Esta se siente nerviosa y prefiere leerle lo que ha escrito. Le cuenta que empezó a trabajar a los 14 años para ayudar a su madre, y recuerda con cariño al primer niño blanco que cuidó, quien la amaba profundamente. Terminada la conversación, vemos a Healy con su nueva criada, quien encuentra un anillo y se lo guarda, sugiriendo que quizá Healy cosechará lo que sembró. Más adelante, Ivy Lane comenta con Skeeter que la hija de Elizabeth pasa la noche sin ser cambiada, durmiendo en pañales sucios. Además, revela que Elizabeth está nuevamente embarazada y ruega que el bebé nazca saludable, pues teme que lo desprecie si no es físicamente atractivo, como ya ha insinuado con su hija actual. Minnie, tras rechazar inicialmente a Skeeter, regresa decidida a contarle su historia, incluyendo detalles de su vida y su trabajo. Hablan hasta entrada la noche, abriendo así la posibilidad de que más sirvientas se animen a compartir. Mientras tanto, Healy organiza una cita a ciegas para Skeeter, quien acepta con reservas. Poco después, Skeeter recibe una llamada de la editora, quien le dice que el material es bueno, pero que necesita al menos 12 testimonios más o no podrá publicar el libro. Movida por la confianza, Ivy Lane le confiesa a Skeeter que su hijo fue asesinado en el trabajo, murió atropellado por un camión, y el capataz blanco no hizo nada más que dejar su cuerpo frente a una clínica para negros, tocando el claxon y marchándose. Ivy Lane lo recogió y lo vio morir en su sofá, con solo 24 años. Luego, Skeeter intenta hablar con otra criada durante una fiesta organizada por Healy, pero la mujer le dice que es peligroso y que no puede arriesgar el futuro de sus hijos. Healy las interrumpe y acusa a Skeeter de manipularla. También le exige que publique su propuesta del baño segregado en el periódico, cosa que Skeeter se niega a hacer. En venganza, Skeeter publica un artículo anónimo que sugiere llevar los inodoros viejos a casa de Healy, provocando una oleada de entregas de excusados frente a su puerta. Al mismo tiempo, vemos a la hija de Elizabeth anunciar con orgullo que usó el baño sola, y Elizabeth la castiga violentamente. Ivy Lane intenta consolarla con palabras amorosas: eres lista, eres amable, eres importante. A pesar de vivir en un ambiente en el que constantemente es testigo del desprecio y el maltrato, Evelyn hace un esfuerzo diario por sembrar autoestima en esa pequeña, para que no crezca con el mismo dolor que ella ha tenido que cargar durante toda su vida. Mientras tanto, Minnie, después de perder su empleo injustamente y ser difamada por Healy, encuentra un nuevo propósito trabajando en la casa de Celia Foote. Celia es una mujer muy diferente al resto de la sociedad blanca de Jackson. Es amable, inocente, y a pesar de no saber mucho sobre las normas sociales impuestas por su entorno, trata a Minnie como una igual. Esto sorprende y confunde a Minnie al principio, pero con el tiempo, empieza a relajarse y disfrutar de esa nueva dinámica. Celia le pide que le enseñe a cocinar porque quiere impresionar a su esposo, quien aún no sabe que ella ha contratado a una criada. En paralelo, Skeeter sigue avanzando en su proyecto literario. Poco a poco, va ganándose la confianza de Evelyn y Minnie, quienes empiezan a compartirle sus historias, las buenas y las tristes,
lo cual va formando la base del libro que desea publicar. Pero Skeeter se enfrenta a un gran obstáculo. La editorial le exige al menos una docena de testimonios para considerar la publicación del libro. Ella sabe que eso es difícil, ya que hablar representa un riesgo enorme para las criadas, quienes podrían perder sus trabajos, ser agredidas o incluso arrestadas. Con el libro ya escrito y enviado a la editorial en Nueva York, las mujeres que participaron viven en una tensa espera. No saben si realmente será publicado ni qué consecuencias puede tener. Pero un día, la noticia llega, The Help ha sido aceptado. Y no solo eso, comienza a venderse como pan caliente. Se convierte rápidamente en un éxito. Aunque fue publicado de manera anónima y ambientado en una ciudad ficticia, los habitantes de Jackson empiezan a reconocer que esas historias están basadas en su propia comunidad. Esto genera pánico entre las familias blancas que emplean a criadas negras. Muchas de ellas comienzan a mirar con desconfianza a sus propias trabajadoras del hogar, temiendo que hayan contado sus secretos. Healy, al leer el libro, se da cuenta de que una de las historias habla de ella, particularmente, la del pastel con un ingrediente muy poco convencional que Minnie preparó como venganza cuando Healy la humilló y despidió sin razón. La humillación pública que sufre Healy al saberse parte del libro no tiene precedentes. Aunque el nombre no aparece, ella sabe que todos sabrán que fue ella. Furiosa, arremete contra Elizabeth y la obliga a despedir a Evelyn. Elizabeth, débil y cobarde como siempre, accede. Evelyn, con lágrimas en los ojos, se despide de la niña a la que ha criado como si fuera suya. La abraza, la mira a los ojos y por última vez le repite con firmeza y ternura: eres lista, eres gentil, eres importante. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Eres muy lista, eres importante. La niña rompe en llanto, sabiendo que su verdadera madre se está yendo. Evelyn, destrozada por dentro, se va con la dignidad de una reina. Por otro lado, Minnie, quien ahora trabaja felizmente con Celia Foote, también toma una decisión importante. Celia le confiesa que ha perdido varios embarazos y que no puede tener hijos. Esa tristeza compartida une aún más a ambas mujeres. Minnie, por primera vez en su vida, siente que tiene una jefa que la respeta, que la ve como persona. Finalmente, decide quedarse trabajando con ella, cerrando así un ciclo de abuso y comenzando uno de esperanza. Skeeter también toma una decisión que cambiará su vida. Le ofrecen un trabajo en Nueva York, como editora en una gran editorial. Pero eso significa dejar atrás Jackson, a su familia, a sus amigas, aunque ya se ha distanciado de todas, y a las mujeres que la ayudaron. Evelyn la anima a irse. Le dice que ha hecho algo valiente, que ha alzado la voz por quienes no podían. Ve y cuenta más historias, niña, le dice con una sonrisa. No pares. Y así, con una maleta en la mano y el corazón lleno de gratitud y dolor, Skeeter se despide. Evelyn la ve marcharse con orgullo, sabiendo que ese libro no solo cambió su vida, sino que ha comenzado a cambiar las mentes de quienes lo leen. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a la Sala del Cine, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que una sola voz, incluso en medio del ruido, puede cambiarlo todo. Mi hijo Trillor siempre dijo que algún día habría un escritor en la familia.